Nos queda el último contenido del programa, que ya, como adelantaba Gabriel, vamos a hablar de derechos de los pacientes. Está con nosotros el presidente de la Asociación Española del Cáncer, don Ramón Reyes, al que le pido que me acompañe en una conversación deliciosa que le invito a que vivamos de forma telemática. Bienvenido, Ramón. Siéntese conmigo, por favor, a mi lado, y así veremos bien la pantalla, porque creo que en el otro lado de la pantalla nos está esperando don Julio Sánchez Fierro, al que me gustaría saludar, abogado, ex subsecretario de Sanidad, y que hoy está haciendo un esfuerzo bárbaro por estar con nosotros en un día personalmente delicado para él. Julio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer poder estar con todos vosotros y enhorabuena por la constancia en el esfuerzo para trabajar en favor de los pacientes. Gracias, Julio. Con Ramón acompañándome, la idea es dialogar sobre los derechos y los deberes de los pacientes. Hemos preparado esta conversación en 3 bloques, que sería un poco qué son los derechos de los pacientes, un segundo por actualizar un poco la situación real hoy en día y finalmente hablar del papel de las asociaciones. Así que, Julio, te traslado la primera cuestión. ¿Desde cuándo se legaliza el derecho de los pacientes y qué son realmente los derechos y los deberes de los pacientes? Sí, bueno, realmente el reconocimiento formal de los derechos de los pacientes ya arranca de finales del siglo XIX, pero eran derechos muy genéricos, muy poco concretos, ¿no? Es preciso llegar al siglo XX y con una ley de investigación biomédica que promueve Naciones Unidas se establecen derechos individuales exigibles ante los tribunales. Entonces ya no se trata de decir tengo derecho a esto o a lo otro, sino que en definitiva tiene un contenido real ante las autoridades sanitarias y ante la organización sanitaria. Luego, bueno, el paso siguiente se da concretamente el siglo actual, a comienzos del siglo actual, que es junto a los derechos individuales, el derecho a la vida, por ejemplo, pues están los derechos que son colectivos, es decir, derechos que afectan al conjunto de los pacientes. Concretamente, el derecho de asociación, por ejemplo, es una muestra de derecho colectivo, ¿no? Entonces, es importante que los pacientes tengan derechos y que los tengan reconocidos. Pero es realmente muy importante también que el conjunto de los pacientes colaboren entre sí para que la realidad de esos derechos sea algo que se pueda tocar, que se pueda palpar. En este sentido, hay que decir que la temporada, vamos a decir, la fase más reciente de materia de derechos de los pacientes viene caracterizada por peticiones, entre ellas la del Foro Español de Pacientes, para que se reconozca por ley. Hay en este momento una ley que está tramitándose, la Ley de Equidad, y que esta ley pues va a permitir que dentro del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estén los pacientes y aporten sus ideas sobre cómo organizar el sistema. El sistema es muy complicado, son muchas ramas de la medicina, muchas especialidades, muchas instituciones sanitarias, unas relaciones de unas instituciones con otras que no son siempre fáciles. Entonces es necesario que alguien se preocupe de intentar poner orden y acercar a los pacientes ese mundo complejo del sistema y de la organización sanitaria.
Entiendo por lo que dice que mucho orden no debe haber en la actualidad, ¿no, Julio? Bueno, realmente orden hay, organización hay. Lo que pasa que la magnitud del Sistema Nacional de Salud, pues que afecta a 47 millones de personas, hace que la gestión, el día a día, sea realmente muy difícil. Que todo esté a punto, que todo esté coordinado, no es sencillo, ¿no? Y luego hace falta también que los destinatarios de la asistencia sanitaria se enteren bien cómo se llega a recibir esa asistencia sanitaria. Es decir, que no sea pues sencillamente poco menos que por casualidad o porque me lo dijo el vecino de al lado, sino porque haya un sistema de información ágil que permita conocer los derechos y dónde ejercerlos. Ramón, al hilo de lo que está diciendo Julio, ¿cree usted que en las asociaciones existe realmente concienciación sobre los derechos que tenemos como pacientes? Y se lo extendería un poco a la sociedad. ¿Cree que tenemos conciencia en la sociedad sobre nuestros derechos? Bueno, yo creo que las asociaciones evidentemente lo tenemos y es la razón de nuestra existencia. Otra cosa es que en la sociedad, y ahí me apoyo en lo que ha dicho Gabriel Heras, las personas deben conocer sus derechos. Como dice Hannah Arendt, hay muchas personas que no saben que tienen derecho a tener derechos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos derechos. El derecho a la salud es un derecho reconocido y como ha esbozado Julio y reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Julio Jubel dijo todas las personas tienen que tener derecho a tener buena salud. Ese derecho luego cae en cascada hacia todas las distintas vertientes que engloba el término de la salud. Entonces, y yo por un lado diría que efectivamente las asociaciones existen porque tenemos conciencia de que hay unos derechos que tienen los pacientes y que esos pacientes no los conocen y que esos derechos a la hora de reivindicarlos, de pedirlos, tiene alguien que ayudarles a hacer una portavocía y una formación sobre esos derechos frente a el Sistema Nacional de Salud, frente a los distintos colectivos, no solamente al Sistema Nacional de Salud, estoy pensando al Ministerio de Trabajo, frente a todos los estamentos a los que un paciente tiene por su condición de paciente y me vais a permitir que me circunscriba fundamentalmente en mis ejemplos al cáncer, que es lo que conozco yo como hace decir Stendhal al padrino de Fabrizio del Dongo en La Cartuja de Parma, de lo que sabes habla poco y de lo que no sabes ni se te ocurra. Pues bueno, yo voy a hablar un poco de lo que sé, que es el cáncer. Entonces, creo que es importante y voy a dar algunos ejemplos de estos derechos que tenemos que conocer. Por ejemplo, hay un derecho que es el derecho que todos tenemos ante un cáncer como es el cáncer de colon, que es el cáncer de mayor incidencia en este país. Tenemos el derecho, desde el 2014 está establecido así, a que nos inviten a hacer un seguimiento con una técnica que vale 2 euros para detectar entre los 50 años y los 69, esto se va a extender ahora, detectar este cáncer de colon. Cuando se detecta normalmente se detecta a través de esta prueba, se detecta en estadio 1, 1 o 2, ese cáncer cuesta al sistema unos 15.000 euros. Si se detecta en fase 4,
cuesta 250.000 euros. Por consiguiente, tenemos el derecho de de que nos llamen para hacer esta prueba, y aquí introduzco algo que es la obligación. Tenemos la obligación de hacerla por el coste que está suponiendo a la sociedad, aparte del enorme coste personal, el enorme coste en supervivencia, lo que está suponiendo el que no lo hagamos. O el tabaco. El tabaco es un ejemplo brutal. El tabaco, tenemos el deber en la sociedad de eliminarlo, porque el coste de las enfermedades ligadas al tabaco suponen unos 8.000 millones de euros al año. 60 muertos al día, etcétera, etcétera. Entonces, hay derechos que tenemos que exigir, deberes que tenemos que cumplir como colectividad, y las asociaciones estamos para eso. Tenemos profesionales que están formados para asistir a las distintas patologías que cubren las asociaciones. En nuestro caso es el cáncer. Acaban de hablar ahora de diabetes, hablan de otras, para difundir, formar en los derechos que tienen estos enfermos y darles voz para que sean abordados debidamente desde el Sistema Nacional de Salud y bueno, desde todo el sistema y desde toda la sociedad. Julio, ¿qué opinas al respecto de lo que nos está diciendo Ramón? Pues estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que el estar bien informado, yo creo que es, digamos, casi más que un derecho, es casi una obligación. Por eso, como la mesa que estamos tratando, se habla de derechos y obligaciones. Es decir, el paciente tiene obligación de saber qué prácticas, qué conductas conducen, en definitiva, a un estado de salud bueno e incluso excelente. Por el contrario, el abandono pues perjudica al paciente y perjudica al sistema. Evidentemente, el tema de la buena información pues también mueve las conciencias. Las cifras que aportaba Ramón hace un momento, evidentemente son escalofriantes, vamos a decir, y por eso yo creo que deben actuar como un auténtico motor para cambiar muchas actitudes que en este momento simplemente están en plan observacional, pero hace falta que los pacientes individual y colectivamente se comprometan en la lucha contra este tipo de problemas y consigan sensibilizar a la población en los objetivos de salud. Julio, hoy estamos en el pleno día de la celebración, bueno, es el 18 de abril, Día de los Derechos de los Pacientes a nivel europeo. Me gustaría, como gran conocedor que eres de esta situación, que nos compararas la realidad española frente a la europea en materia de derechos de los pacientes. ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo está esa situación en otros países vecinos? Bueno, lo primero que hay que decir es que los sistemas sanitarios de los distintos Estados miembros de la Unión Europea son bastante variados. La organización administrativa cambia considerablemente y entonces esto indudablemente influye. Yo diría que en términos de estándar y posibilidad de comparación, yo diría que estamos bien. Lo que pasa que hay de manera desigual, es decir que por ejemplo, el acceso a los medicamentos, pues francamente es un fallo realmente muy importante en nuestro sistema. Me refiero a medicamentos innovadores. Es decir, en este momento hay que pensar que medicamentos que pueden salvar la vida a personas con cáncer, pues pueden tardar hasta 500 días en ser incorporados en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es decir,
que lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento y hay que esperar 500 días para que sean accesibles. Esto, evidentemente, no pasa en otros sitios y no debería pasar en el nuestro. Otra cosa que, evidentemente, requiere mejoras y comparativamente no estamos bien es en el tema de las listas de espera. En listas de espera, pues la verdad es muy preocupante que haya 800.000 personas esperando su oportunidad. No todas, digamos, los motivos de las esperas son exactamente los mismos, pero en general nadie va a incorporarse a las listas de espera por placer. De tal manera que yo creo que al menos listas de espera y acceso ágil a los medicamentos, yo creo que son los puntos diferenciales que tendríamos que borrar las diferencias cuanto antes. Ramón, desde su punto de vista, ¿cuáles son esas áreas de mejora de las que estamos hablando? A ver, estamos frente a una paradoja y es que en nuestro país tenemos unos profesionales, tanto sanitarios, tanto clínicos como de investigación, investigadores, que están en el top mundial y así son reconocidos. Y tenemos un sistema sanitario que se nos llena la boca de hablar de este sistema sanitario como el mejor del mundo, pero en realidad tenemos 17 sistemas sanitarios, como ha dicho Gabriel Heras. Y entonces esto plantea problemas de cómo un ciudadano puede y accede a unos servicios que pueden estar aprobados, lo que decía ahora Julio, los 500 días pueden ser 800 porque una vez, digo 800 por dar una cifra, pueden ser más, si nunca menos, si la comunidad autónoma en cuestión decide integrarlo en su cartera de productos. Con lo cual, ahí de estos 17 sistemas, que me parece perfecto, no es una crítica a esto, pero necesitamos una armonización porque lo que está produciendo esto son enormes inequidades. Es decir, la forma de mejorarlo es establecer una coordinación y unas directrices que aseguren unos mínimos, que aseguren, porque el derecho a la salud, el derecho de los pacientes, todos tenemos que tener las mismas oportunidades para el diagnóstico, el tratamiento y acceder a los resultados de la investigación. Y eso no es igual en todos los sitios. Yo voy a poner algún ejemplo, por ejemplo. Y vuelvo al cáncer, lo que sé. De nuevo, hemos dicho del dongo. El 40% de los pacientes oncológicos, 50%, tienen distrés emocional y el 30% del total necesitan una atención psico-oncológica. Bien, de esta atención psico-oncológica, solo una de las 17 comunidades autónomas tiene este servicio integrado en su cartera. Entonces, no es lo mismo que estés en una comunidad o en otra para que se aborde este problema que estás sufriendo, que sufres tú y tu familia. Nosotros, desde la Asociación Española contra el Cáncer, y perdonar, no estoy sacando pecho, porque como todas las asociaciones que estarán aquí presentes, lo que hacemos es identificamos las necesidades que tienen los pacientes y aparte de pedir al Sistema Nacional de Salud, oye, esto hay que resolverlo, mientras tanto lo solventamos. Tenemos 400 psicooncólogos en las 52 sedes provinciales y en las 1000 y pico sedes locales atendiendo a los pacientes. Pero la realidad es que depende de dónde estés, vas a tener ese tratamiento o no. Otro ejemplo, y este me parece sangrante, y es el de los cuidados paliativos. Voy a hablar de una cosa que es desagradable, a lo mejor para todos, cuando ya la enfermedad, cualquier enfermedad, llega a un momento donde no se puede hacer nada. En España sabemos que cada año, y este año se van a producir va a haber unos 185.000
personas que van a necesitar cuidados paliativos en el final de su vida. Y sabemos por el histórico que aproximadamente un 50% de esas personas no los van a tener. Eso es terrible. Pensad, yo no me lo puedo quitar de la cabeza esto, pensad en las personas que han fallecido. Yo he tenido casos cercanos de familiares en el COVID sin estos cuidados. Es un horror, es un horror. Bueno, y esto va por barrios. ¿Dónde están esas personas? La SECPAL, que es la Asociación de Cuidados Paliativos Europea, dice que tenemos que tener 2 recursos por cada 100.000 habitantes para uno domiciliario y uno en un hospital para atender los cuidados paliativos. Bueno, España está en 0,6. Ese nivel es el 31 de una lista de 50 países, nos pone al nivel de Moldavia, ¿vale? Pero dentro de ese nivel no es lo mismo morirse en Murcia, donde tienen 1,4 recursos, que morirse en Andalucía, donde tienen 0,4 recursos. Con lo cual, y esto proviene de que falta una ley, en este caso de paliativos, que cubra la totalidad de la nación, porque hay leyes de paliativos en 10 comunidades autónomas, pero cada una está a su aire. Y entonces cada una, al final, tenemos este resultado. 90.000 de 180.000 personas se mueren sin paliativos. Entonces es necesario hacer esto. Eso es otro de los elementos. Por no hablar, es que podía hablar 40, entonces no quiero monopolizar más la charla en este sentido, pero os podría dar muchos más, resumiendo la forma de abordar este problema de que haya desigualdades es realmente haciendo una unificación, haciendo unos mínimos, que hay una ley de mínimos que absolutamente se cumplan en todo el territorio, en todas las autonomías, con respecto a los medicamentos, con respecto a los paliativos, con respecto al cáncer de colon. En el cáncer de colon hay 5 comunidades que después del año 2014, que es cuando se implantó, todavía no siguen sin llamar al 100% de la población. Te puedes morir de un cáncer de colon porque te lo han detectado en estadio 4 en un sitio donde no está funcionando, como Canarias, donde han empezado tarde y no bien el screening de colon, o no si estás en el País Vasco, donde te cubren al 100%. Hay que armonizar. Y desde las asociaciones de pacientes estamos dando la vara sin parar para que esto ocurra. Y esa es una de las razones fundamentales de la existencia de las asociaciones de pacientes, cada una en su ámbito de actuación. Julio, en este sentido, si hablamos de equidad, de igualdad, ¿está recogido en algún sitio que eso es un derecho de todos los españoles? Pues sí, en varios. Concretamente ya en el año 1986, la Ley de Sanidad lo establece en su artículo 3º de una manera inequívoca para garantizar el tratamiento igual en cualquier parte del territorio nacional. Después, en el año 2003, la Ley de Cohesión y Calidad reconoce este derecho de manera explícita. Ahora, se está tramitando de una manera un tanto, no sé decir, perezosa, un proyecto de ley de equidad para tratar de que la equidad no sea un principio teórico, sino un derecho real que garantice un trato igual para necesidades idénticas de los pacientes, ¿no? Entonces,
textos legales de apoyo existen. Necesidad de medidas correctoras, pues también, especialmente pues por razones económicas, observamos que determinados hospitales se aplican protocolos de tipo farmacoeconómico que lo que hacen, más que garantizar la equidad, es garantizar la inequidad, es decir, la desigualdad, porque lo que se tiene en cuenta es capacidades económicas y no la gravedad o la necesidad de la atención. Creo que esto es grave y yo creo que esta ley, el día que vea la luz, va a ser una ley importante. Debería sentir, Ramón. Ángel, sí. A ver, si me permites, por favor. Es que va más allá de las comunidades autónomas. Como bien acaba de decir Julio, ya depende de hospitales. Hay hospitales que tienen determinados tratamientos que los gerentes o quien sea no los tienen por costes, no los tienen en su servicio de farmacia. Eso es inaudito. Para eso hace falta tener pacientes formados e informados y que sepan a lo que tienen derecho. Es fundamental y para eso estamos las asociaciones, todos los que estáis aquí, entre otras cosas, pero para eso, para formar, para informar, para sensibilizar a la población. Pero es que es muy serio esto, que tenemos un rango nacional, un rango comunitario y un rango hospitalario. Entonces hay que trabajar para eso absolutamente en todos los niveles, pero sobre todo yo creo que hay que trabajar bueno, la verdad es que hay que trabajar en los 3 niveles. No sé cómo lo ves tú, Julio. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Creo que hay que promover una nueva cultura en la que palabras como eficiencia significan lo que deben significar. Y por algunos, la eficiencia es cuánto nos ahorramos en el presupuesto del hospital. Sin embargo, en eficiencia no figuran indicadores de resultados, de cuánta gente ha salido adelante gracias al tratamiento correcto. Por tanto, hablar, bueno, y esto conecta con el tema del sistema sanitario que sea sostenible. Es decir, bueno, oiga, el sistema será sostenible en la medida que dé respuesta sanitaria a los pacientes. Un sistema sanitario que no dé respuestas eficientes para recuperar la salud no es sostenible ética ni moralmente. Por tanto, eficiencia sí, en una visión integral en la que se tengan en cuenta los resultados en salud. Julio, en este sentido, y hoy estamos en un foro, evidentemente, de representación de asociaciones de pacientes, ¿cómo deben actuar las asociaciones de pacientes? El sistema va a cambiar mucho, ya sea por la línea económica, ya sea por la sociológica. En ese cambio de sistema del que se ha hablado hoy mucho y que se hablará mucho en los próximos años, ¿cómo deben implicarse las asociaciones de pacientes? Bueno, las asociaciones de pacientes yo creo que han experimentado en estos últimos 8 o 10 años una mejora muy considerable. Antes pues era un movimiento un tanto desorganizado, pero ahora realmente va siendo una red de asociaciones, de entidades, que incluso, pues, como es el caso del Foro Español de Pacientes, pues colaboran entre sí para conseguir los mejores resultados para el conjunto del sistema y, por tanto, para el conjunto de los pacientes. Creo que el Sistema Nacional de Salud tiene algunos problemas serios de organización y problemas serios que se avecinan. ¿Cuáles son los de organización? Pues ya sabemos que la conexión entre la atención primaria y la atención especializada es absolutamente mejorable. Pero también hay que tener en cuenta que las asociaciones de pacientes
van a tener que hacer frente a un entorno completamente distinto, que es el de la medicina personalizada de precisión. Concretamente, la utilización de nuevas tecnologías, la utilización de la investigación en fases, digamos, realmente insospechadas, etcétera, etcétera, van a requerir formación para los médicos, van a requerir organización distinta en los hospitales y, evidentemente, los resultados van a ser diferentes, pero sobre la base de un cambio cultural que está por producir. Y luego, pues evidentemente, además de estos dos aspectos, hay uno que yo creo que cubre todo y que revoluciona todo, que es la digitalización. Es decir, el impulso del mundo digital dentro de la sanidad supone un cambio de herramientas, un cambio de elementos de conocimiento verdaderamente insospechados. En este momento, pues hay un esfuerzo que se está haciendo desde la Unión Europea para tratar de que la digitalización no sea un objetivo, sino que sea algo real, algo que se toque. Se habla del Data Lake, se hablan de una serie de instrumentos como son los datos sanitarios y su gestión, que sea pues fluida y que sean datos de calidad. En definitiva, con datos de calidad se puede hacer medicina de calidad, con datos elementales, insuficientes, incompletos, se podrá poner y se pone muy buena voluntad, pero esto no es bastante. Por tanto, los desafíos que tienen las asociaciones de pacientes son de una tecnificación que tiene que mejorar, porque no hay alternativa a lo mismo, y en la medida en que esa tecnificación, esa formación alcance otros niveles, pues eso revierte en el conjunto del propio sistema y en el conjunto de los pacientes. Yo la verdad es que estoy muy ilusionado porque tener objetivos y objetivos ambiciosos pues es el principio de una historia de éxito. Ramón, ¿compartes su visión? Absolutamente. Julio, has puesto el dedo en dos llagas muy importantes. Una, la medicina de precisión, y la otra, la digitalización y los datos. Y es que las dos están íntimamente ligadas. Se están haciendo cosas, es verdad. Están en los PERTE de salud de vanguardia, en los que estamos implicados pues las comunidades autónomas, distintas asociaciones, para abordar esto. Pero el problema perdonad que vaya atrás, se está avanzando enormemente en marcadores y en indicadores y en abordajes que permiten esa medicina de precisión. El problema es que esa medicina de precisión requiere unos datos compartidos y compatibles. Y en este momento, en nuestro país, eso no existe. En este momento no existe. Es decir, en este momento los datos no se comparten, no están centralizados entre unas comunidades y otras. Nosotros estamos ahora trabajando con el Carlos III en un proyecto para hacer un registro de tumores, un registro de cánceres. Si no tenemos los marcadores genéticos, los marcadores tumorales centralizados y cada una de los hospitales pueden acceder a eso, evidentemente no va a haber medicina personalizada, aunque tengamos la posibilidad de hacerla. Estoy hablando de los marcadores tumorales, por ejemplo. En este momento hay marcadores tumorales, aparte de los marcadores
tumorales de cánceres familiares que están cubiertos afortunadamente por el sistema sanitario, pero el resto, los únicos que están medianamente centralizados y en determinados hospitales son aquellos que han sido desarrollados por la industria farmacéutica para sus fármacos, que me parece totalmente plausible. Ellos han trabajado en esto y los pacientes se estarán beneficiando. Pero el avanzar en esto, que yo estoy, como está diciendo Julio, estoy totalmente optimista, pero que sea optimista no quiere decir que estemos trabajando todo el tiempo encima de esto. Para que esto ocurra, tenemos que trabajar en, además de la digitalización, en que haya transparencia en los datos y centralización de los datos, que las comunidades se hablen. Cuando hablas con el Ministerio de Sanidad, dice el problema, si todos estos datos están, pero no se hablan entre ellos. Con lo cual, necesitamos ahí un enorme esfuerzo en cómo se están estos sistemas de gestión digital, que haya nuevamente, y hay un proyecto de transformación digital de la salud digital que está en marcha con 100 millones de euros de dotación de entrada para conseguir esto, porque si no, no hay medicina personalizada, de precisión. Habrá medicina de precisión donde la haya. Pues el Vall d'Hebron o en este hospital, en algún hospital más, pero y ahí tenemos otra fuente más de desigualdad, de inequidad. Si estás en una población pequeña, en una provincia pequeña, tendrás o no acceso, lo más probable es que no, a esta medicina de precisión que ya existe, pero que posiblemente ni el oncólogo que te está tratando, y vuelvo al cáncer, a lo que sé, sepa que existe porque no están los datos, no sabe que si ve este tipo de tumor pueda ir a una base de datos donde le den exactamente, porque esté centralizado y compartido, lo que tiene que hacer y dónde se tiene que hacer. Entonces, cuento esto porque todos hablamos de medicina personalizada y tenemos razón de decir esto es la gran esperanza, pero tiene previo un trabajo que tenemos que hacer. No sé si tú lo ves así, Julio. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hay un problema, entre otros, que es el de recursos económicos, ¿no? Claro. Que lleva a veces a cosas o a soluciones sin sentido. Imaginemos que los marcadores tumorales a los que te estaba refiriendo pues permiten que el medicamento, que puede ser costoso pero muy eficaz, pues evidentemente si no tienes el marcador tumoral, pues utilizarás ese medicamento sin saber realmente si va a ser útil o no va a ser útil. En definitiva, es un derroche y sin embargo en la cartera común de servicios no acaban de entrar los marcadores tumorales. Entonces esto es un sinsentido. Marcadores tumorales es el inicio de un camino y yo creo que ese camino es un camino importante que vale la pena recorrer. Nos quedan unos minutos, muy poquitos, y me gustaría un último mensaje final por ambas partes. Creo que el diagnóstico está claro y la estrategia, ya habéis dado muchas pinceladas. ¿Qué es lo que falta? Y con esto me gustaría terminar. Empiezo contigo, Ramón, y termino contigo, Julio. Bueno, lo que falta es que todos los actores que estamos trabajando en la sociedad por las distintas patologías nos unamos para sacar adelante una aproximación, una medicina que realmente esto no solamente no lo resuelve solo la administración, no lo resuelve solo el Sistema Nacional de Salud, no lo resuelven solo las entidades sin ánimo de lucro como nosotros. Tenemos que la población estar pidiendo esto, los pacientes tenemos que formarlos y es la obligación de las asociaciones de pacientes para que accedan
como ciudadanos totalmente responsables. Un poco como decía Condorcet, hay que formar a la gente para que sea responsable y acceda al máximo. Es lo que tenemos que hacer. Es un conjunto que no se resuelve tocando una única tecla. Tenemos que tocar varias teclas y varias teclas en movimientos de colaboración, de asociación de los pacientes y de objetivos muy claros que tengan en cuenta, como bien decía también Julio, la parte económica. No se puede pensar a corto. Hay que pensar, hay que tener una visión un poco más a largo, y en esa visión a largo tenemos mucho que añadir o que colaborar desde las asociaciones de los pacientes para desbloquear determinadas situaciones que no son aceptables en determinados hospitales, por ejemplo, o en determinadas comunidades. Julio. Yo coincido con Ramón. Creo que para el cambio de estatus, yo creo que es muy importante el cambio también de imagen de las asociaciones de pacientes. En definitiva, el que los ciudadanos los vean como un potente agente social, yo creo que esto es extraordinariamente importante. Si solamente los ven como un grupo de gente ilusionada por ayudar y a la que se la llama de vez en cuando, pues vamos mal. Entonces hace falta una cultura de asociacionismo que lo que haga sea el apoyo mutuo para conseguir resultados comunes de gran nivel. Creo que esto lo pueden ayudar a ello las autoridades. De hecho, algunas, por ejemplo, en Madrid, en Galicia, en fin, por citar algunos sitios, pues las escuelas de salud que promueven las autoridades están bien intencionadas en el sentido de ayudar a que se formen también a los dirigentes y que determinadas prioridades pasen a serlo realmente en la vida del día a día. De tal manera que yo creo que impulsar la imagen de las asociaciones de pacientes, hacerlas que se perciban por la sociedad como un potente agente social, yo creo que es un objetivo de primer orden. Y lo han dicho dos personas que saben mucho de ello. Sí, les pueden aplaudir, ¿eh?